Hola, soy Pedro Ortiz, director de Geopropiedad. Hoy vamos a hablar de la validación gráfica catastral. La validación gráfica catastral es un documento que se genera en la sede electrónica del catastro y que tiene como finalidad servir la información gráfica que luego será remitida al registro de la propiedad, tanto en los casos obligatorios como en lo que se suponen alteraciones de la propiedad, como parcelaciones, segregaciones, agrupaciones, divisiones, etc., como los que tienen carácter potestativo, como cualquier inscripción de una finca registral ya escrita. Es importante remarcar que la validación gráfica catastral no tiene ningún soporte jurídico. Esto quiere decir que ya sea la validación positiva o negativa, no significa que haya tenido una supervisión por parte de ninguna organización o por ninguna autoridad competente en materia jurídica. Lo que sí es parte de un proceso informático que en la sede electrónica del catastro el técnico competente remite los ficheros GML que corresponden a las parcelas que se pretenden reordenar dentro de la cartografía catastral para recibir la calificación de positiva o negativa, indicando si es posible incorporar esa información dentro de la base de datos catastral. De ahí que el informe positivo lo que significa es que la información que contienen esos ficheros GML que comprenden la reordenación de las parcelas es posible técnicamente incorporarlo a la base de datos catastral. El informe negativo lo que significa es que técnicamente no es posible incorporarlo a la base de datos del catastro por varias razones. La más común es la que compete al límite de las parcelas con el dominio público viario en el catastro de urbana, puesto que las áreas ocupadas por los viarios no son parcelas, no tienen entidad catastral, no tributan y por tanto no pueden ser reordenados, porque son lo que se denomina un vacío. Por tanto, volviendo a la aplicación de esta validación gráfica, es importante incidir que una vez hecha la validación gráfica, insisto, tanto si es positiva como negativa, se obtiene un informe en el cual se explica la incidencia que ha tenido esos ficheros GML que corresponden a diferentes parcelas con respecto a la realidad catastral vigente. Además de coordenadas, planos y otro tipo de información, también aparece un código seguro de verificación, que es algo que utilizan muchas administraciones, que es para comprobar la fiabilidad del documento, la realidad de ese documento, pero también sirve para que en este caso cualquier usuario que acceda a este código seguro de verificación, CSV, tanto el informe de validación como los ficheros GML que se han incorporado. Yo creo que esta es la parte importante en la que todavía muchos oficiales, sobre todo de registros, o lo desconocen o tienen que seguir unas directrices que le han impuesto en cuanto a recibir los ficheros GML de forma física, con soporte físico. Aquí quiero recordar que la ley habla de que el fichero GML, las resoluciones emitidas por la Dirección General del Catastro y del Registro y Notariado, hablan de que el fichero GML irá firmado por el técnico competente. Un fichero GML hasta la fecha no es posible firmarlo, a no ser que se incorpore dentro de otro, como puede ser un fichero PDF, porque el fichero en sí no puede ser firmado digitalmente. Por tanto, la opción más recomendable es la de incorporar este código seguro de verificación en los informes que se entregan ante notario, con la idea de que el oficial o el registrador puedan acceder con este código seguro de verificación, puede acceder a la Dirección General Catastro, a su sede electrónica, y descargar tanto el propio informe de validación como los ficheros GML. Con esto se solventan dos incidencias: la posible manipulación que pudiera realizarse sobre el fichero GML al incorporarlo en un CD-ROM o en otro soporte físico, y por otro lado la facilidad para comunicarse entre los técnicos competentes, los notarios, los registradores y el propio catastro. Por tanto, yo creo que es muy importante que todos los operadores empiecen a tomar conciencia de la utilidad que tiene esta validación gráfica, puesto que se constituye en un soporte o en un contenedor de información que luego podrá ser descargada de forma rápida y eficaz. También es importante destacar que la información que la información que queda en la sede electrónica tiene una limitación temporal. Concretamente, creo recordar que es un año lo que como máximo se queda almacenado en
en el servidor del catastro esta información y por tanto pasado un año esa referencia, ese código seguro de verificación arrojaría información no disponible. Creo que el informe sí se mantiene vigente, pero los ficheros GML desaparecen del servidor. Esto es porque tampoco debemos olvidar que la validación gráfica catastral es una herramienta temporal que facilita la información que tiene que acceder al registro de la propiedad y que una vez resuelto en el registro de la propiedad, envía al catastro la configuración de las parcelas que han sido notificadas a los colindantes, etcétera, y que por tanto conllevaría a la modificación y a la alteración de la base de datos catastral. Y por tanto ya los ficheros GML y el informe de validación gráfica ya no es necesario de mantenerse más, puesto que la base gráfica catastral ya ha sido modificada. Por tanto, hay que tener en cuenta que esta validación gráfica solamente tiene una duración limitada, pero porque también tiene un uso previsto limitado. Desde Geopropiedad animamos a todas las personas necesitando de nuestro servicio que nos encargamos de la gestión, tanto de la generación de ficheros GML, de los informes de validación y, por supuesto, de toda la auditoría geoinmobiliaria que es necesaria para cuando el cliente no conozca cuáles son, o no esté seguro de cuáles son sus límites de propiedad, pues podamos ofrecerle una propuesta de limitación valorada, que siga los estándares de aplicación y que, por tanto, otorgue mucha más seguridad que la que otorga la simple realidad física.